Cerramos la puerta, por favor, de atrás. Chicos, ya. A ver, continuamos con la segunda parte. Vamos a correr un poquito porque estamos contra el tiempo. Porque necesitamos avanzar lo que es tuberculosis más el día de hoy. Ya. Entonces vamos a hablar de lo que es tuberculosis. En algún momento habrán escuchado ustedes sobre el Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Que es una bacteria que la han debido ver en microbiología, que es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Se caracteriza mucho por esto, por eso cuando hacemos la baciloscopía, lo que hacemos es este examen. ¿Recuerdan cuando ustedes hacen la tinción de Gram para saber si es un Gram positivo, Gram negativo? Estos recuerden que no se tiñen, pero no se destiñen, ¿no? ¿Recuerdan que le tienen que poner alcohol al final y cambia de coloración azul, más o menos? Exacto. Entonces, esto es lo que hacemos para identificar al Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué es así? Porque la pared del Mycobacterium es diferente. Tiene ácido micólico, cosa que no tienen normalmente todas las otras bacterias, ¿ya? Normalmente la tuberculosis como un precedente antiguamente, entonces ya nos acompaña hace muchísimos años, ¿ya? Dentro de lo que es tuberculosis, no solamente tenemos al Mycobacterium tuberculosis que principalmente nos da enfermedad a los humanos, sino hay otro tipo de micobacterias que también se encuentran dentro de lo que son los otros animales, por ejemplo en la foca, la oveja, la cabra, la vaca, el búfalo, donde está el Mycobacterium, después cuál. Hay algunas micobacterias ambientales, como Mycobacterium avium, que es otro tipo de micobacteria, hay un montón de tipos. Y el que principalmente afecta al hombre o genera enfermedad de forma específica es el Mycobacterium tuberculosis. Algunos de estos pueden generar enfermedad en el humano, pero principalmente son categorizados como oportunistas. O sea, normalmente se presentan en pacientes con algún tipo de inmunosupresión. ¿Ya? Como les estaba diciendo, ¿por qué esa diferencia del bacilo ácido alcohol resistente? Principalmente es por la característica de su pared. Miren, acá hay una diferencia o una comparación en sí en la pared celular de un gram positivo, un gram negativo y una micobacteria, como es el Mycobacterium tuberculosis. Tenemos principalmente lo que es el ácido micólico, ya que esto es lo que le da esa característica importante de ser bacilo ácido alcohol resistente. Igualmente acá es otro esquema de lo que es la pared celular y vamos a ver lo que son los factores de virulencia. Esto no me está ayudando mucho porque está un poco pequeña acá la imagen. Ok. Primeramente, lo que vamos a ver, los factores de virulencia del Mycobacterium, es que tienen una facilidad para ingresar a los tejidos. Recuerden que para que llegue al saco alveolar cualquier tipo de microorganismo, o sea, algún tipo de partícula inorgánica, tiene que medir menos de 5 milímetros. Solamente aquellas partículas menores a 5 milímetros llegan a lo que es el saco alveolar. Todas las partículas de mayor tamaño tienden a quedarse en la vía respiratoria alta, ¿ya? También tenemos la facilidad con que el Mycobacterium ingresa a lo que es el macrófago y tiende a como que persistir a pesar de que el macrófago intenta fagocitarlo y destruirlo, que es lo que hace nuestra inmunidad innata. El Mycobacterium no puede ser destruido. Tiende a reproducirse dentro del macrófago y luego sale con un montón de bacilos, igualmente en un ciclo repetitivo, ¿no? Acá va a jugar por eso mucho lo que es la inmunidad del paciente, porque en algunos de nosotros, quizás a la primera exposición, lo que va a generar es un granuloma, que va a ser un montón de macrófagos alrededor del Mycobacterium, y tiende a calcificarse, y quizás muchos de ustedes en sus placas de control o han visto en algún familiar, tienen un granuloma, un puntito blanco en el pulmoncito. Eso quiere decir que en algún momento de nuestras vidas, al menos nosotros que somos personal de salud, nos hemos expuesto
nuestro cuerpo lo ha combatido adecuadamente porque comemos bien, no tenemos ningún tipo de inmunosupresión y quedó como una secuela, ¿no? Decían, bueno, me expuse, mi cuerpo lo contuvo bien y quedó ahí. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, es un paciente con VIH? En estos pacientes sí tienden a desarrollar la enfermedad por el estado de inmunosupresión porque su inmunidad no va a estar bien, ¿no es cierto? También tenemos algunos otros factores, como pueden verlo acá, respecto a lo que es propia del Mycobacterium tuberculosis, que son ya más lisosimas y todo esto, ¿no? Vamos a ir viéndolo más adelante de forma grande. Entonces, los factores que intervienen en la transmisión de la tuberculosis. Primeramente, que mi paciente, el caso primario en sí, el caso índice, ver qué tipo de lesión tiene. Es diferente que mi paciente o caso índice tenga, por ejemplo, bronquiectasias o tenga lesiones en árbol en brote, a aquel paciente que tenga cavitaciones. Porque aquel paciente con cavitación, lo que va a hacer, las cavitaciones, como recuerdan, tienden a producir bastantes bacilos. Entonces el paciente cada vez que habla va a botar un montón de bacilos. En cambio, ¿qué pasa con una tuberculosis miliar? Eso se los dije en la mañana y también a otro grupo que rotó. Al hacer una diseminación hematógena, estos pacientes no tienden a contagiar porque no están en los bronquios, está a nivel del parénquima intrínseco. Igualmente aquel paciente que tiene una tuberculosis pleural tampoco contagia porque la infección está a nivel de la pleura, que es una cavidad que no tiene contacto directo con nosotros. Entonces va a depender mucho de esto, el grado de extensión de la lesión. La presencia de la tos, que es la principal causa de contagio, ¿no? El contacto intradomiciliario es diferente que yo viva con un paciente que es BK positivo, a aquel paciente que yo lo visite, que quizás, digamos, mi primo tiene TB, pero yo lo veo una vez por semana. No, la normativa del MINSA te dice que mínimo deben ser 8 horas de exposición diaria para tú catalogarlo como un contacto intradomiciliario, ¿ya? La virulencia de la cepa infectante, acá comenzamos a hablar de lo que es una TB sensible, una TB MDR, una TB pre-XDR o XDR, ¿no? Que va a ser diferente. El número de bacilos, van a revisar que es un bar, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿qué significa? Que encontremos eso en la baciloscopía. Y el paciente si tiene antecedente a hacer uso de un tratamiento antituberculoso previo, ¿no? Porque me aumenta el riesgo de una tuberculosis MDR. Como pueden ver en esta imagen, acá no lo puedo ver bien porque es muy pequeña. A ver. Tengo a mi paciente que está con un esputo donde estoy eliminando micobacterias tuberculosas. Está el paciente que se va a exponer, va a entrar por la cavidad oral, la cavidad nasal, lo va a deglutir o va a entrar a la cavidad, la vía respiratoria alta, ahí va a ingresar a nivel de los cilios, va a migrar, como les digo, por el tamaño que tiene, va a poder migrar hasta la vía respiratoria pequeña, porque si fuera más grande se quedaría en la vía respiratoria alta. Y ahí va a haber una interacción, como van a saber ahorita en una siguiente imagen, de lo que es el factor, ¿no? De lo que es con el macrófago principalmente. Acá la importancia de lo que trato de mostrarles en esta imagen, recuerden que el Mycobacterium va a tener una reproducción intracelular y una reproducción extracelular. Recuerden que el Mycobacterium dentro de su metabolismo, de su reproducción, necesita oxígeno. Es por eso que tiende a localizarse en lo que son los ápices, porque ustedes recordarán de los niveles de Wells, ¿recuerdan? Por fisiología de casualidad. Recuerdan que los ápices están más ventilados y las bases menos ventiladas, las bases son más perfundidas, los ápices no. Entonces, por esta razón, las lesiones de tuberculosis se tienden a localizar en ápices porque está más oxigenado. ¿Ya? Entonces, acá lo que vamos a hablar es de la reproducción extracelular. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque los medicamentos que vamos a usar dentro del esquema de tuberculosis, cada uno de ellos tiene una función específica donde va a actuar. En la parte extracelular o en la parte intracelular, que es un poco más difícil. Es por eso que el tiempo de tratamiento de la tuberculosis es mínimo 6 meses, ¿no? Entonces, porque hay una fase
como decir, de ataque rápido, por así decirlo, donde voy a eliminar la mayor cantidad de bacilos que yo tenga en la parte pulmonar, y la segunda fase, que es a partir del segundo mes para adelante, y la fase esterilizante, porque voy a tratar de eliminar estos que están a nivel intracelular, que dice ahí que tienen una reproducción lenta. Entonces, ¿qué pasa si yo soy curada? Porque todavía no estoy viendo los que están a nivel intracelular, que van a seguir reproduciéndose, obviamente con mucha más lentitud, pero siguen ahí. Es por eso que el tratamiento es mucho más largo. ¿Ya? Normalmente, como acá lo que llamamos para diferenciarlos, ¿qué es lo que me causa si es que yo tengo un fracaso en la parte extracelular? O sea, mis micobacterium, que voy a generar una resistencia de fármacos, fracasos al tratamiento, van a leer lo que es un fracaso y lo que es una recaída. Lo que sí les voy a dar como tarea, y eso sí para todos, y va a venir en el examen, es que por favor revisen lo que es la norma técnica del 2013, donde están las definiciones operacionales. ¿Ya? Ahí van a hablar de lo que es un caso, caso nuevo, recaída, fracaso, abandono al tratamiento. Tienen que revisarlo, porque en sí tuberculosis es un tema bastante largo, pero tratamos de resumirlo, ¿no? Así que tienen que también ustedes revisar. Y la causa de las recaídas principalmente son por aquella población que está a nivel intracelular. Igualmente acá, miren, pueden ver un examen, más o menos de acuerdo a la lesión que yo tengo a nivel pulmonar, cómo están los bacilos representados. La lesión más grande es una tomografía donde pueden ver, miren claramente, están las lesiones cavitarias aquí. Tenemos algunas bronquiectasias, cavidades, acá tenemos lesiones en árbol en brote, típicas de una tuberculosis. Igualmente acá, miren, la cavidad, ¿cierto? Como les dije siempre en la clase también de imagenología, la importancia de que ustedes sepan ver lo que es el grosor de la pared para poder identificar la actividad de la enfermedad. Cuando la pared es delgada es algo secuelar, como por ejemplo vimos hoy día en el grupo de rotación, algún paciente, pero miren, esta pared es gruesa, entonces me indica actividad, ¿ya? La tos también. Cuando nosotros tosemos, y esa fue la causa en pandemia, ¿no? ¿Por qué nos obligaron a usar barbijo? Porque justamente al momento de estornudar, toser, botamos gotitas de flush, que también le llamamos nosotros, que son menores a 5 milímetros, ni siquiera las podemos ver. Esto lo han hecho en un... Voy a mostrar esta siguiente imagen para que lo puedan ver. Eso ha sido con un microscopio electrónico, donde podemos ver, miren la cantidad. Cuando uno estornuda, miren la cantidad de gotitas que uno expulsa, y en cada uno de ellos, por lo menos habrá cuántos bacilos, ¿no? Unos 2.000, 3.000 bacilos que uno respira, y nuestro cuerpo tiene que aprender nuestros cilios están para eso, para botarlos. Y de ahí, si es que nuestro sistema inmune no está bien, nuestras defensas no están bien, puede generarte la enfermedad. Así que, ¿cuántos de nosotros habremos recibido un estornudo en la cara? Imagínense todo lo que nos han dejado en la cara encima. ¿Ya? Igualmente en el hospital, el paciente a veces va, está tosiendo, está ahí expectando, y bueno, nos cae, pues ¿qué vamos a hacer? Por eso es importante el lavado de manos, ¿no? Igualmente las secreciones, como les mencioné, el sistema mucociliar, como les dije ya, tienen que ser menores a 5 milímetros para que pueda llegar al saco alveolar y generar la primera infección, ¿no? La virulencia de la cepa, como les he mencionado, de acuerdo si es un sensible, resistente. Ya no les voy a leer esto porque les estoy hablando, les estoy diciendo. Igual ustedes lo tienen que repasar porque va a estar en las diapositivas. ¿Ya, chicos? El bacilo de Koch, así también se le conoce al Mycobacterium tuberculosis porque es el primero que estudió lo que es la tuberculosis. Y vamos a ir viendo. El tratamiento antituberculoso, bueno, va a depender de eso, vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Hay algunos casos en los que hablamos de resistencia natural, que quiere decir, antes se creía que para que uno tenga una tuberculosis multidrogo resistente, necesariamente tendría que haber tenido una tuberculosis sensible. Y por haber fracasado, tiene una tuberculosis resistente. Pero actualmente sabemos que no es así. Puede que, por ejemplo, yo me contagie de tuberculosis, pero ya es una tuberculosis resistente. Puede ser MDR o XDR. A todo esto, ¿qué es una tuberculosis sensible? ¿Qué es una tuberculosis MDR? ¿Qué es una tuberculosis XDR? A ver, alguien que quiera de voluntario, levante la mano. A ver, ¿cuál es tu nombre? Antonio.
¿Antonio? Antonio. Anthony, ya Anthony, te escucho. MDR es cuando es resistente a isoniazida y a rifampicina. Exacto. Y el XDR es cuando es resistente a MDR, pero también es inyectable de segunda línea y fluoroquinolonas. Fluoroquinolonas, ¿no? Para que les hagamos un resumen para los que todavía no lo han revisado el tema. La tuberculosis sensible, el tratamiento, el esquema que yo voy a brindar, que lo vamos a ver más adelante, está dado por lo que es lisoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿Ya? Si mi paciente, dentro de mi estudio, identifico que es resistente a isoniazida y a rifampicina, automáticamente ese paciente se convierte en MDR, ¿ya? Y el esquema terapéutico en este tipo de pacientes va a estar dado por una fluoroquinolona y va a estar dado por un inyectable de segunda línea, como es una canamicina o amicacina, más todo lo demás que debería ser. ¿Qué faltaría dentro de mi esquema? ¿Qué más que no les he mencionado en ese esquema segundo? Si me están entendiendo me lo van a decir. Tendría que estar acompañado de piracinamida y etambutol. ¿Ya? O sea, mi esquema ideal es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Si yo fracaso o tengo una resistencia primaria, o sea, justo el Mycobacterium que me tocó a mí pues es resistente, voy a darle una fluoroquinolona, un inyectable, etambutol y piracinamida. ¿Y qué pasa si yo soy resistente a estos dos también? Ya voy a agarrar un esquema XDR. La definición de XDR, eso es lo que yo quiero que sepan porque los esquemas son mucho más complejos, es que sepan que el XDR es resistencia a la fluoroquinolona, resistencia al inyectable, y esa es la definición de XDR. Pero ¿qué pasa si yo les digo, paciente tiene una prueba de sensibilidad resistente a piracinamida y etambutol? ¿Eso es resistente? ¿Eso es MDR? No, no. Eso se llama poliresistente o monoresistente, por eso les digo, por favor, revisen la norma técnica del 2013, las definiciones operacionales, ahí está descrito todo lo que les estoy hablando. Y no son hojas muy largas, son 3-4 páginas que están bastante resumidas. ¿Ya, chicos? Entonces, los factores dependientes del ambiente, bueno, ¿dónde está es diferente, por ejemplo, en una cárcel que hay hacinamiento, que un paciente con TB esté viviendo ahí, por eso se da mucho en estos lugares, donde no haya ventilación, donde no haya ingreso de rayos UV. El Mycobacterium muere con lo que es la radiación solar. Entonces, principalmente se presenta en lugares cerrados, ¿no? Donde no tienen ventilación, donde no hay luz. Acá está un poquito más descrito. Vamos a ir corriendo un poco, chicos, porque quiero acabar lo que es TB, la primera parte. Vamos a ver lo que son los factores dependientes del huésped también. La edad. Pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad porque el mal control glicémico genera una falta de respuesta adecuada de los macrófagos. Y recuerden que nuestra línea primaria de defensa dentro de lo que es TB son los macrófagos. También hay factores genéticos. El interferón gamma, se ha visto mutaciones en algunos niños que tienden a tener infecciones recurrentes, ¿no? El VIH, algunos pacientes con silicosis, asbestosis, cáncer de algún tipo de inmunosupresión, ¿no? Vamos a ir avanzando. Como les mencioné, los factores genéticos principalmente relacionados a lo que es el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, que principalmente son... Acá en Cusco había una familia en Urcos, tenían una mutación que se les han llevado hasta Estados Unidos para estudiar esto, ¿no? Son inmunodeficiencias primarias, que sí son mutaciones genéticas, ¿no? Que tenía el hermanito, el otro hermanito, el primito, y era una familia completa que tenían TB una y otra vez y no se curaban. ¿Y por qué? No es normal eso. La TB, van a ver un montón de gente que ha tenido y se ha curado y hace su vida completamente normal. Pero ¿qué pasa si es recurrente? Hay que buscar otras causas también. Entonces tenemos que la fuente de contagio es el BK, con las gotitas de flush que ya les he explicado, el tema del huésped, ¿no? Que es factor intrínseco, y acá tenemos más o menos un esquema que es, a mí me gusta este esquema porque resumen lo que les he estado hablando, ¿no? Factores: tos, cantar, silbar, estornudar, ya les dije, estornuda en la cara completamente, menos de 2 metros, permanece por más de 6 horas, la gotita ahí flotando, y podemos respirar, ¿no? Las partículas de Wells, que tienen que ser menores a 5 milímetros, en algunos casos no generarán nada, porque su cuerpo lo va a eliminar, otros se contagiarán y se curarán,
en otros generará una infección latente como el granuloma que les he mencionado, y en otros generará una enfermedad activa, ¿no? Igualmente la carga basilar, de acuerdo a la lesión que ya les dije que tiene el paciente. Entonces, normalmente cuando el bacilo de Koch ingresa, va a generar una infección primaria y se va a generar el foco primario, que principalmente se va a dar por la presencia de los macrófagos que lo van a fagocitar. Va a haber una respuesta inflamatoria, van a migrar a la parte de los ganglios linfáticos y se va a dar el corpúsculo de, ¿alguien recuerda? De los que ya han llevado el curso, foco primario o cuerpo de Gone, ¿no es cierto? Y si es que hay compromiso de un ganglio linfático, hablamos del complejo de Ranke. También lo revisan, chicos, para que recuerden, ¿ya? Y cuando se da el complejo de Ranke y hay una implicancia de lo que son ganglios, estamos hablando ya de una diseminación extrapulmonar. Y es por eso que ahí, si es que sus compañeros que van a exponer TB extrapulmonar, van a entender qué sucede, porque cómo llega al sistema nervioso central, cómo llega a hueso, es por eso. Es porque en la infección primaria hay una diseminación a nivel de lo que es ganglios linfáticos, o a nivel de lo que es vía hematógena, y se va a depositar en algunos órganos y en algún momento puede desarrollar la enfermedad. ¿Ya? Eso nos van a hablar también sus compañeros de TB extrapulmonar. No quiero avanzar ya. Esta tablita es importante que también lo sepan, porque se sabe que son la tabla de los 5, así le llamamos nosotros. Sabemos que el 5% de las personas que se han sido expuestas al Mycobacterium tuberculosis van a hacer la primoinfección. De esa primoinfección, de ese 5%, el otro 5% va a ser la enfermedad activa. Y de ahí, dentro de los 5 años, es otro 5% puede generar una reactivación de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, acá hablamos de la tabla de los 5, como dice acá, riesgo de enfermar. Primeros 2 años, el 5%. Resto de la vida, 5%. Y solamente el 5% de la población va a ser la enfermedad como una primoinfección. La mayoría de personas, cuando hacen la enfermedad, son reactivaciones, que es en la edad adulta. Es de una enfermedad que hemos tenido de pequeños, quizás, o quizá muchos de nosotros cuando hemos comenzado las prácticas hospitalarias, no sé si la Andina lo hace, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en pregrado, todos los años nos hacían PPD. El PPD es una prueba de tuberculina, es una reacción de hipersensibilidad grado 2. Lo que hacen es ponerte proteínas de Mycobacterium para ver si es que tu cuerpo ha estado anteriormente expuesto. Si tú has estado expuesto, se va a generar un ABON, que lo vamos a medir, y de acuerdo a eso se cataloga como enfermedad latente, ¿no? Porque se supone que tu cuerpo ha estado expuesto. Y en otros no salía nada, en otros sí. En Lima al menos, ustedes saben que hay un montón de tuberculosis. Allá muchos ya lo tenían incluso antes de la práctica hospitalaria, pero era como un seguimiento que hacían a los estudiantes de mi universidad, ¿no? Entonces muchos de los que, digamos, este año éramos negativos, comenzamos a ir al hospital a hacer práctica y salíamos positivos el próximo año. Entonces ya sabíamos que nos habíamos expuesto en algún momento, ¿no? Ya habíamos por ahí deglutido algún Mycobacterium en el hospital, ¿no? Entonces acá es menos, pero es muchísimo menos. En Lima la tuberculosis es una enfermedad bastante frecuente. Siempre por eso decíamos, ¿no? Deberían tirar una bomba al Cerro Alpino, porque hay un montón de TB multidrogo resistente y en verdad genera muchos costos en la parte hospitalaria, ¿no? Porque hay un montón de TB. Y es frecuente, vienen a la emergencia con hemoptisis, señora, hágase su BK y sale BK positivo, ¿no? Y tú lo atendiste. Antes no usábamos mascarilla, pero en emergencia es obligatorio usar una N95 justamente. Estas que están utilizando todos no protege contra la tuberculosis, por si acaso. La que protege solamente es la N95. Es la única. ¿Ya? Si es que a alguien le da curiosidad, leerá por qué la N95 y la que están usando no. Tampoco la KN. ¿Ya? Son diferentes. Entonces ya, chicos, atentos, ya vamos a acabar. Yo sé que les estoy un poquito cansando, está un poco tedioso, pero es un tema bastante largo en verdad de resumirlo. Trato de hacerlo de la forma más puntual, ¿ya? También es importante entender que fuera de lo que hablamos de la parte ciliar, nuestro moco, como les dije en la mañana, ¿de qué está compuesto el moco? Y les dije en la mañana, ¿no? Estudiarán qué cosa es el moco. Ya. También tenemos ahí lo que son lisosimas, tenemos complementos, tenemos lactoferrina. Todo esto son factores de defensa.
lo que hacen es eliminar o van a inhibir la migración de las bacterias, o en este caso la micobacteria, o van a tratar de frenar su actividad, ¿no?, de reproducción. Entonces, todo esto tenemos que conocer que son nuestras vías de defensa para lo que es la infección. Okay, como dice, destruyen u opsonizan al bacilo. ¿Qué es opsonizar? Lo marca, ¿no? Para que después nuestra inmunidad lo reconozca con facilidad. Igualmente, esta tablita resume lo que es el espectro, ¿no?, de cómo vamos. En la siguiente clase, no creo que acabemos la parte de tratamiento, les voy a pedir, por favor, que revisen qué es IGRA. Me revisan lo que es IGRA y PPD, ¿ya? De forma puntual. Yo no quiero que, como les digo, que me hagan una exposición magistral. Que sepan qué cosa es, cómo se hace y para qué sirve. Nada más. Lo que dice acá, IGRA. Cuando lo van a ver, van a saber qué cosa significa. Es un acrónimo, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos los fragmentos de Fluch, que ya lo hemos ido hablando. Igualmente, el 5%, chicos, 5%, acuérdense de eso. Igualmente acá. Acá está el resumen del alveolo, ¿no? Lo que les dije. El Mycobacterium ingresa a lo que es el saco alveolar o al alveolo. Llega el fagosoma o el macrófago, lo fagocita y en el fagosoma va a intentar destruir. Pero el Mycobacterium tiene mecanismos propios para evitar esa destrucción o esa muerte a nivel de lo que es a nivel intracelular. Va a migrar a nivel del endotelio y a nivel de lo que es del parénquima pulmonar va a seguir reproduciéndose, porque por eso hemos hablado de una reproducción extracelular, ¿cierto? Entonces, como están opsonizados, lo que va a generarse a nivel de lo que es el parénquima va a haber una migración de linfocitos T, linfocitos B, van a estar ahí mis macrófagos, van a estar mi inmunidad innata, ¿no? Y lo que se va a formar es el calcium, lo que normalmente buscamos al momento de las anatomías patológicas, ¿ya? O lo que formamos, el granuloma, ¿ya? Algunos de ellos no será una reproducción extracelular, sino será intracelular, como pueden ver en esta imagen, y seguirá reproduciéndose en un medio ácido. Normalmente las bacterias no pueden reproducirse en un medio ácido. Por eso les mencionaba en gasometría a sus compañeros que necesitamos un medio eudrémico, o sea, que esté en un pH entre 7.35 a 7.45 para que mis actividades metabólicas normales se den con facilidad, porque en un estado acidótico ni un estado alcalótico se van a dar lo que ustedes aprendieron en biología hace muchos años, lo que nos explicaban de la mitocondria, del ATP, del ingreso de sodio, potasio, ¿de acuerdo? Todo eso no se da si no estamos en un medio eudrémico. Entonces, esta es la importancia de por qué el Mycobacterium, a pesar de que el macrófago se ponga acidótico, porque dice, si me pongo acidótico, nadie se va a reproducir en mí, entonces va a morir. Pero la micobacteria sí resiste eso. Por eso su reproducción, a pesar de que esté en un medio acidótico, va a ser de forma muy lenta, pero lo va a seguir realizando. Cosa que no lo haría otra bacteria común y corriente, entre comillas, ¿no? No lo va a hacer. E. coli, los otros se mueren, no pueden reproducirse. Simplemente no lo pueden hacer. Pero el Mycobacterium sí. Por eso ha perdurado en el tiempo. Por eso el tratamiento es bastante largo también. Acá hablamos del foco de Gone, como les dije, que la infección primaria, el complejo de Ranke, cuando ya tengo un compromiso de lo que es ganglios linfáticos. Esta es una placa radiográfica donde podemos ver, ¿no? Acá una lesión a nivel del lóbulo superior derecho, una lesión de una infección primaria, o a nivel de lo que son ganglios, hablamos del complejo de Ranke. Y la postprimaria, como su nombre propio dice, hablamos una reactivación de una tuberculosis latente. Así que principalmente es una reactivación. Acá podemos ver, ¿no? En lo que es anatomía patológica, se ve el calcium, que también lipídica, algunos le llaman así, antiguamente la verdad ya no le llaman así, actualmente no lo usamos con frecuencia, y principalmente la característica va acá. ¿Por qué les he puesto esta imagen? Para que lo comparemos. La primaria, al haber ingresado por la vía respiratoria, generado la prima infección, un compromiso de ganglios linfáticos, la localización de las lesiones van a estar aquí abajo, periliares. ¿Ya? Cuando la enfermedad progresa, como les dije, a la TB le gusta estar en un ambiente con mucho oxígeno.
Entonces va a tender a irse a lo que son ápices y va a generar una enfermedad a nivel de lóbulos superiores. Pero cuando hay una reactivación, que esto recuerden que puede ser después de muchos años, por ejemplo de 20, 30 años, o quizás alguno se contagió de VIH y recién cuando tenga VIH va a ser la enfermedad, tienden a hacer cavitaciones, pero siempre van a tender a irse al lóbulo superior porque está mucho más oxigenado. Ya a la TB le gusta mucho el oxígeno, porque dentro de su metabolismo le va a ser muy fácil reproducirse. Recuerden que en cualquier ser vivo tenemos el instinto de supervivencia, así que todo nuestro enfoque de nuestra vida en general, de cualquier ser vivo, va a ser sobrevivir y va a buscar ese medio ideal, ¿ya? Igualmente acá, lo mismo. Justo hoy día les mostré, voy a tratar de grabar una imagen que ya se los mostré a sus compañeros de TB miliar, para que lo veamos con sus compañeros de TB extrapulmonar, pero es similar, ¿no? Las placas antiguamente lo utilizábamos más para el estudio de TB, pero actualmente más nos guiamos de lo que es tomografías. Un segundo, chicos, por favor, me voy a olvidar si no de marcar. Ya me ha pasado por estar explicándoles, me va. A ver. Ya chicos, ya acabamos un ratito más, 15 minutitos más y ya acabamos, ¿ya? A ver, como les mencioné, las lesiones van a estar más que todo en ápices pulmonares. Chicos, ya vamos a acabar, silencio. Chicos, ya, un ratito más, ¿ya? Los síntomas que vamos a evidenciar antes de COVID, siempre buscábamos lo que era dentro de los programas de TV, buscábamos lo que eran los sintomáticos respiratorios. Sintomático respiratorio, lo van a ver en la norma técnica, era aquel paciente que tenía tos durante más de 15 días, asociado quizás a fiebre, baja de peso. Actualmente ya ese término no lo utilizamos porque muchos por COVID han tenido esos síntomas, entonces nos generaba muchos problemas en la disquisición, pero era lo que se utilizaba. Entonces el paciente siempre se queja de diaforesis nocturna principalmente, se queja de baja de peso, de que está hiporéxico, puede haber esputo hemoptoico. Recuerden que cuando hay cavitaciones, como hay una alteración anatómica, puede haber compromiso de algunos vasos y el paciente puede escupir un esputo hemoptoico, ¿ya? Y también es un signo característico de tuberculosis. Entonces tenemos que buscar TB. Dentro de lo que es radiología, vamos a ver las lesiones de acuerdo a que es primaria, secundaria o secuelas pulmonares, ¿no? En lo que son lesiones, vamos a encontrar consolidaciones, cavitaciones, efusión pleural, podemos encontrar tuberculosis miliar, granulomas, calcificaciones o algún tipo de engrosamiento intersticial o fibrosis. No me gusta usar mucho esa palabra, pero bueno. Acá son algunos ejemplos. Podemos ver la lesión acá, ¿cierto? En el lóbulo superior. Igualmente aquí tenemos como una especie de atelectasia, incluso no que está traccionando lo que es en la base de mi tórax izquierdo. Miren acá esta cavitación en el lóbulo. Esta es la imagen típica. Muchos pacientes vienen a la consulta, sea privada o en el hospital, con esta plaquita. Doctora, no sé qué cosa van a encontrar en mi pulmón. Dicen que hay algo acá en mi placa. Y viene así, ¡pop!, con una imagen cavitaria en el lóbulo superior. Eso es una tuberculosis, ¿no? En la TB miliar vemos un patrón micronodular difuso, homogéneo, bilateral, ¿ya? La placa radiográfica no basta para una TB miliar, tenemos que ver una tomografía, ¿ya? Porque podemos confundirlo con una metástasis que también nos da ese patrón, ¿no? La TB primaria, seguimos resumiendo, va a la linfadenopatía asociada a la afección del parénquima, puede haber una pleuritis, una diseminación hematógena, ¿no? Cuando ya toca lo que son ganglios, necesariamente hay una diseminación hematógena, y ahí es donde se produce la TB extrapulmonar. La TBC primaria, igualmente tenemos el lóbulo superior, miren, incluso acá parece que estuviera dentro de lo que es mediastino, ¿no? Miren, acá dice, no, miren, es una adenopatía a nivel de mediastino bastante grande, ¿no? Que está comprimiendo incluso lo que son vasos. Algunos pacientes recuerdan, ¿cómo se llama la TB de ganglios? ¿Alguien sabe? Normalmente se presenta a nivel de ganglios. Son unas lesiones
supurativas que exudan, que normalmente son ganglios a nivel cervical. Es como una herida que va supurando, le mandas una biopsia, un BK y sale BK positivo, ¿no? Este va extrapulmonar, también de ganglios linfáticos. Pleuritis tuberculosa, eso sí lo vamos a ver, vamos a verlo. Tenemos igualito, vamos repasando lo mismo de lo que este BCP les he explicado, igualmente acá de lo que es secundaria. Igual en la exposición de sus compañeros voy a tratar de reforzar muchos puntos, porque entiendo que ya se me han cansado un poco. Las secuelas que vamos a ver en lo que es tuberculosis, en algún paciente puede que no quede nada. Al menos los niños, cuando tienen tuberculosis, recuerden que en ellos su actividad es mucho más, de reparación es mucho más activa que en un paciente adulto, ¿cierto? Entonces muchos de ellos no tienen ningún tipo de secuela. Puedes ver la tomografía posteriormente y no tengo ningún tipo de lesión. Puede haber granulomas en algunos de ellos. ¿Ven acá el granuloma? ¿Ven algo? ¿Algo anormal? ¿Nada? No, no se ve nada. Tranquilo, no hay nada. Ya. Fibrotórax. Este sí, ¿no? Clarísimo. Como les mencioné hoy día a sus compañeros en el hospital. Aquí llamamos fibrotórax cuando el parénquima pulmonar completamente aquí genera, ya no hay parénquima, ¿cierto? Todo está fibrosado. Se generan tractos fibrosos que lo que van a hacer, miren, incluso la tráquea que está acá, la está jalando, ¿no? La tracciona completamente y puede generar anormalidades en la respiración del paciente. Y este es un fibrotórax derecho, ¿no? Se dan cuenta como el lado contralateral como que se hiperinsufla para compensar esa deficiencia de parénquima pulmonar, ¿no? El cuerpo es sabio, se acostumbra. La consolidación, en algunos casos, podemos tener de forma segura, pero las secuelas más comunes principalmente son bronquiectasias. Genera bronquiectasias. Si en algún paciente tuvo algún tipo de cavitación, también va a quedar la caverna ahí, pero con una pared delgada. Pero las principales secuelas son bronquiectasias, ¿ya? En la TB no vamos a hablar de TB, porque me van a hablar sus compañeros, ya no les voy a cansar con esto. Calcificaciones, principalmente esto, miren, eso quiero mostrar. Esto es un granuloma. Muchos de nosotros podemos tener esto y decir, ¿qué cosa es esa bolita? Es un granuloma. En algún momento de nuestras vidas, ese paciente o nosotros mismos nos hemos expuesto a la TB y nuestro cuerpo lo ha contenido adecuadamente, ¿no? Entonces, esta es una exposición primaria. Igualmente ahí podemos verlo. Cuando ya es un poco más grande, podemos seguir como un tuberculoma, le hacemos seguimiento. Cuando estos, por ejemplo, les mostré en una tomografía, no se tienden a calcificar, o sea, tienen una densidad de hueso, principalmente secular. Pero ¿qué pasa si no tiene calcificación? Ahí el riesgo de reactivación es mucho más alto porque puede haber una reproducción lenta en años, que si tengo algún tipo de inmunosupresión, puedo generar una reactivación, ¿no? Las atelectasias, que pueden generar también secuela, que es menos frecuente en verdad, linfadenopatías, igualmente. El derrame pleural. Recuerden que cuando tenemos una TB pleural, el tratamiento no es drenar ese líquido. El líquido se reabsorbe solo, porque es un exudado, es un líquido inflamatorio que está por las implantaciones de la TB en las hojas pleurales. Si yo trato y elimino esto, ya no hay más exudado, entonces se va a reabsorber solo. No hay que estar drenándolo, ¿ya? Exudativa, es otro fibrotórax, ¿no? Que es mucho más severo, miren. Como la tráquea ya está prácticamente en L, ¿no? Esta parte del pulmón ya no está. En algunos pacientes, cuando generan hemoptisis recurrentes, lo que podemos hacer es hacer lobectomías o neumonectomías como tratamiento quirúrgico de secuelas pulmonares. También hay tratamiento quirúrgico de TB pulmonar, si es que les da curiosidad por ahí revisarlo. Cavitaciones, como la importancia en una cavitación es que ustedes vean la pared de la cavitación. Si es gruesa como esta, me indica actividad, ¿ya? Si está delgadita, es secuelar. Acá, importante diferenciar, uno puede decir, no, es una TB miliar, no necesariamente, puede ser una diseminación broncogénica de TB en este caso, pero también yo pensaría como diagnóstico diferencial en una metástasis. Entonces, no porque la imagen diga, no, esta es una TB miliar, que ha pasado en algunos colegas,
No, siempre tener como alternativa otro. Y tratar de hacer un diagnóstico anatomopatológico o con la vaciloscopía por lo menos, ¿no? O en algunos casos ya tendría que ser muy pin el paciente coexiste. Hay TB y hay metástasis, que también sucede. En algunos pacientes con lesiones seculares de bronquiectasias o cavitaciones tienen más riesgo de desarrollar un cáncer pulmonar, más que un pulmón que no tiene secuela pulmonar, ¿no? Diseminación broncogénica, como les dije, las bronquiectasias, ya vamos a hablar un poquito más eso cuando sus compañeros expongan bronquiectasias. Miren, las bronquiectasias, ¿no? Se mandó a leer a sus compañeros el tipo de bronquiectasias. Ya chicos, ya no vamos a correr más en esto. Le pongo esto.